cardíaca y el volumen sistólico. De eso depende el trabajo, ¿sí? Las dos variables son directamente proporcional. A mayor frecuencia cardíaca, mayor trabajo. A mayor volumen sistólico, mayor trabajo también. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente la frecuencia cardíaca es algo que es variable, que no siempre es la misma, por lo tanto sí va a condicionar mucho el trabajo cardíaco. El volumen sistólico no, porque sabemos que en líneas generales, ¿de cuánto es el volumen sistólico? ¿Cuánto eyecta el corazón en cada sístole? 50 mililitros, ¿será? No, 50, sí, mililitros. 70. 70, 70. ¿Se acuerdan que 50 era más o menos el residual que nunca salía del corazón? 70 es el sistólico y de la suma de esos dos salía el volumen de fin de diástole. El volumen de fin de diástole, dependiendo la fracción de eyección que tenga ese corazón, va a eyectar un determinado porcentaje en cada sístole, el resto va a ser el residual, ¿sí? Uno raramente puede modificar el volumen sistólico, porque eso está dado por la frecuencia, la funcionalidad cardíaca. Si vos tenés un buen corazón, cada sístole vas a tener determinado porcentaje de eyección en cada sístole, y ni hablar que cuando el corazón se vuelve insuficiente, que no puede tener esa fuerza de contracción, el porcentaje de eyección es menor, el gasto es menor. Por eso cuando los pacientes tienen insuficiencia cardíaca, tienen bajo gasto, se llama bajo gasto porque eyectan poco, el corazón no tiene fuerza, ¿sí? ¿Ese concepto lo entienden? Entonces, gasto cardíaco, el trabajo que realiza el corazón en una sístole, en una diástole o en cada ciclo cardíaco, y eso depende fundamentalmente de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, ¿sí? Ahora bien, ese volumen sistólico está directamente relacionado ¿con quién? ¿De qué depende el volumen sistólico? ¿Qué les parece? O el volumen, les doy una ayuda, el volumen de fin de diástole. De la precarga. En este caso depende de la precarga, ¿sí? ¿Por qué? Porque la precarga es la que precarga, digamos, el ventrículo antes de la eyección. ¿Cuál es la definición de precarga? Ahí ya creo que nos metemos en la segunda pregunta, que es la precarga y explica el mecanismo de Frank Starling. ¿Qué es la precarga por definición? Es uno de los principales determinantes del gasto cardíaco, ¿sí? Ya hablamos de la frecuencia cardíaca. El otro, que sería el volumen sistólico, está justo determinado por la precarga. La precarga es el grado de estiramiento o el grado de tensión de la fibra miocárdica justo antes del inicio de la contracción, ¿sí? O sea, es lo que determina la precarga es la longitud media del sarcómero justo en el fin de diástole. Por eso el volumen de fin de diástole está directamente relacionado con la precarga, ¿sí? Si yo tengo mayor volumen de fin de diástole, tengo mayor precarga. ¿Por qué? Porque el ventrículo está con más volumen, las fibras están más estiradas, entonces experimentan mayor tensión, justo en el momento en el que se tiene que empezar a contraer. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Esto es recontra importante, por favor, el que no entiende. Igual creo que Maristani, el seminario el viernes le dio de este tema. O sea, ya lo tiene que haber explicado el viernes. En el seminario. Bien. ¿Y por qué se relaciona con Frank Starling? ¿Qué dice la ley de Frank Starling? Que se puede adaptar. Que se puede adaptar. ¿Hasta dónde?
Esa adaptación, estoy en casa y puse el lavarropas, perdón. Estoy de vacaciones y estoy haciendo las tareas de ama de casa, chicas. Que se puede adaptar. Bueno, pero ¿eso qué significa? Que la capacidad, yo lo que entiendo de lo que dijeron, es que la fibra miocárdica tiene la capacidad de estirarse dependiendo del volumen, ¿verdad? El volumen de llenado. A mayor volumen, mayor capacidad de adaptación. ¿Y cómo va a ser esa fuerza de contracción? ¿Mayor o menor? ¿Qué les parece? Mayor. Mayor. Porque si yo Porque tengo... las fibras, si hay más volumen, se van a tener que contraer más para mantener justamente el flujo sanguíneo ahí y después generar el periodo de eyección. Exactamente, exactamente. A mayor precarga, o sea, mayor volumen de llenado de ese ventrículo, mayor es la tensión que va a tener que hacer. No, perdón, mayor es la tensión de la fibra, ¿sí? Porque la fibra está como rellenita, está todo el ventrículo lleno, y mayor la fuerza de contracción. Por lo tanto, a mayor precarga, mayor gasto cardíaco. Ahora eso, ¿es finito? Yo no sé si ustedes vieron el gráfico de la ley de Frank Starling, que es un eje, bueno, de X e Y, y que hay, el ventrículo trabaja en dos zonas. Hay una zona que se llama precarga dependiente y hay otra zona que se llama precarga independiente. ¿Por qué? Y el dibujo obviamente es curvilíneo, ¿sí? Es una curva, como, ¿se acuerdan? Como la de la hemoglobina. Es una curva. ¿Por qué es una curva y no es lineal? ¿Qué les parece? ¿Qué significa eso? Que tiene distintas variables. Puede ser porque no es estable. ¿Y qué significa que no es estable? Por ejemplo, el ventrículo ¿se puede llenar ilimitadamente? No. No. Va a haber un momento en que la fibra va a ser, ¡pum!, explota. Por eso no es un gráfico lineal. Cuando uno tiene un gráfico lineal es que sigue al infinito. Esto es finito, no es infinito. La fibra en la zona de precarga dependiente significa que rápidamente aumenta la contracción en la medida que la precarga aumenta. Pero va a llegar un punto en el que se está saturando, que ya la fibra no da más. O sea, por más que yo le meta mucho líquido, el músculo tiene un límite, ¿sí? O sea, va a llegar un momento en el que la fuerza no le va a dar. Por eso en ese momento claudica el ventrículo y se retorna insuficiente. Por eso vieron que a veces los pacientes que tienen bajo volumen, ven en el hospital que le meten suero. Volumen, 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 y dicen, no, ahora va a mejorar la eyección, va a mejorar la TA. Todo eso tiene un límite. Superado ese límite, lo único que estás haciendo es encharcar al paciente, porque el corazón puede, vos le aumentás el volumen plasmático y sí, la fibra se estira, se estira, se estira, pero yo cuando llego a un límite no le sigas metiendo líquido, porque lo único que vas a hacer es aumentar las presiones para atrás y generarle congestión pulmonar. Entonces, eso es lo que habla Frank Starling. La fibra se puede adaptar al volumen de fin de diástole, pero tiene un límite, es precarga dependiente, tiene un límite. Ni hablar que más se estira la fibra, mayor tensión genera y mayor gasto cardíaco va a generar porque obviamente tiene que hacer mayor fuerza, ¿sí? Está totalmente relacionada con la precarga. No con la poscarga, que vamos a hablar ahora. Ese es el segundo punto, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es precarga y por qué la precarga está relacionada con Frank Starling? Profe, si se le inyecta más flujo sanguíneo al paciente en el corazón, ¿puede generar un debilitamiento del músculo cardíaco a largo plazo? Sí, a largo plazo sí, porque vos imaginate que es lo que viene ahora, ¿no? Vos rellenás un ventrículo con volumen, 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 volumen. Estamos diciendo que el corazón tiene que generar más fuerza para eyectar esa sangre. ¿Qué les parece, cómo les parece que eso afecta al músculo cardíaco?
Es como si yo voy al gimnasio y levanto hoy 5. Mañana me metieron más peso, más volumen, más 10 kilos. La semana que viene más, o máximo de golpe, ¿no? ¿Qué hace el músculo? Se agota, se ¿Pero agota. pero qué mecanismo adaptativo? Exacto. Crece. Se estira. Crece, sí. La hipertrofia. Se hipertrofia, tal cual. Ese es el mecanismo primero que tiene el corazón de adaptarse a esta situación, en donde cada vez tiene más precarga, más volumen, se empieza a hipertrofiar. ¿Por qué? Porque se da cuenta que necesita mayor fuerza a la hora de contraerse. Pero ¿qué pasa? Ahora viene el mecanismo de la poscarga. Y vieron que la poscarga está totalmente relacionada con la ley de Laplace. ¿La poscarga qué es? Es la fuerza que tiene que hacer el ventrículo, ¿para qué? Exacto, para eyectar. Es el momento justo en donde el ventrículo tiene que hacer fuerza, o sea, son todas las fuerzas que se le van a poner a la eyección. ¿Sí? Si ustedes en la poscarga participa Laplace. Y si se acuerdan de la fórmula de Laplace, en donde la tensión de la fibra era igual ¿a quién? A la presión. ¿Se acuerdan? Presión P por R por el radio. ¿Sobre quién? Sobre el espesor. Ahí el espesor le va a jugar en contra. No sé si me entienden. A mayor espesor, menor fuerza va a tener ese ventrículo, porque al fin y al cabo, la hipertrofia cardíaca lleva a la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Por la fórmula de Laplace. O sea, no es que más músculo tengo, más fuerza tengo. Sí y no, o sea, es verdadero y falso a largo plazo, porque me sirve para tratar de compensar, pero eso es finito, ¿sí? O sea, con el tiempo, si se perpetúa esa hipertrofia y el músculo se debilita, se termina debilitando y cae en insuficiencia, ¿sí? Porque no va a poder vencer la fuerza que lo pone ¿quién? ¿De quién depende básicamente? Así como dijimos que la precarga depende mucho del volumen de fin de diástole y del volumen de retorno y del llenado, la poscarga depende de quién. ¿Qué buscaron en esa pregunta? Dice, explica el concepto de poscarga y la ley de Laplace. No, eso es la precarga. Con el volumen de antes de diástole. De antes de diástole. Es el volumen de fin de diástole, digamos. Antes de sístole, perdón. La poscarga depende de las resistencias periféricas, ¿sí? Es la presión que tiene que la aorta le opone, la aorta y todo lo que es el sistema arterial, venular también, pero más que nada el arterial. ¿Por qué? Porque sí, los pacientes hipertensos, ustedes imagínense, no es lo mismo para el corazón tener una TA de 120 que sortear a la hora del momento de salir que tener una TA de 200. Tiene que hacer muchísimo más fuerza, ¿sí? O sea, esa presión es mucho mayor. Entonces, las resistencias periféricas son las que están directamente relacionadas con la poscarga. Cuanto mayor es la resistencia, mayor es la fuerza que tiene que hacer ese ventrículo, ¿sí? Si el ventrículo está hipertrofiado por ley de Laplace, a largo plazo la presión, la fuerza va a disminuir, ¿sí? Esas son las resistencias, Cuando uno tiene un fluido continuo, todas las fuerzas que se oponen para que ese fluido fluya, se llama resistencia. Cuando uno tiene un fluido pulsátil, todas las fuerzas que se oponen, eso se llama impedancia. Pero en este caso la resistencia vascular
es el principal determinante de la poscarga. Bien. Para leer, ¿eh? Y la última de las preguntas hablaba sobre el concepto del consumo miocárdico de oxígeno y de qué factores depende. Bueno, esto también hablamos un poco el viernes. ¿De qué depende el consumo miocárdico de oxígeno? ¿Qué significa? ¿Quién dice algo? Ahí nombraste un punto clave. Sí, lo de trabajo interno y lo de trabajo externo. ¿Eso lo entienden? Vieron que en el gráfico, en el loop, tenemos todas las fases, lo que es la fase de llenado, contracción isovolumétrica, eyección y relajación isovolumétrica. Adentro de ese loop o de ese bucle está lo que se llama trabajo externo cardíaco. Y acá hay como una recta, y en el lateral izquierdo sería del bucle, figura lo que se llama trabajo interno cardíaco. ¿Saben cuál es la diferencia? Y Alessandra algo dijo. Si no, lo repetís y lo explicamos. Exacto. Es eso, ¿no? Es eso y está perfecto. El trabajo interno es todo el trabajo que hace la miofibrilla, ¿sí? Todo lo que hace el corazón para que el sarcómero, los filamentos de actina y de fibrina, de actina y miosina, con la fibrina, puedan, ¿cómo se dice? Como coaptar, puedan unirse y que se genere la contracción. Eso es el trabajo interno. En cambio, el trabajo externo son todos los mecanismos en los que participan justamente en la contracción, pero en el momento de la eyección. Es como que uno es el preparado de toda la fibra y el otro es la fuerza en conjunto para que esa sangre se pueda eyectar. Por eso la fase del trabajo externo, que es todo lo eyectivo, está adentro del loop, y el trabajo interno, que es el trabajo, esto de que las fibras coapten, que el calcio salga del retículo sarcoplasmático, se pueda unir a la troponina libere la cabecita donde se unen la actina y la miosina, eso se pueda dar. Todo eso es lo que se llama trabajo interno cardíaco. ¿Sí? Eso es un concepto que es importante también saberlo y que lógicamente está relacionado con el consumo de oxígeno, porque la contracción forma parte de la actividad o de la finalidad que tiene que cumplir el corazón. Todo eso consume oxígeno. ¿El consumo de oxígeno sería parte del trabajo externo? El consumo en realidad de las dos, porque para que las fibras se muevan, vos tenés consumo energético, tenés consumo ATP. Claro. Así que todo lo que es trabajo, o sea, por definición, todo lo que es trabajo es un esfuerzo que está haciendo el músculo, la fibra, va a consumir. Porque si se acuerdan, todo lo que es el desencadenante para que se produzca el fenómeno de contracción, participa el ATP, el ADP, es consumo energético.
Así que los determinantes del consumo energético van a ser, como dijimos, la contracción, la frecuencia cardíaca, los volúmenes, porque mayores volúmenes tengo, mayor trabajo tengo. Todas las resistencias que se oponen porque van a hacer que, ni hablar que el corazón tenga que trabajar más, por lo tanto la precarga, la poscarga, todo va a influir en el trabajo cardíaco. ¿Alguna pregunta de este taller? Este taller es muy fisiológico, es importante porque habla justamente cómo se produce todo lo que es la mecánica, todo lo que va a ser la mecánica cardíaca. No, en realidad está directamente relacionada. Cuanto vos tenés mayor resistencia, tenés mayor poscarga, es directamente proporcional. O sea, más fuerza, eso te habla de que más fuerza va a tener que hacer el ventrículo en el momento de la contracción. Es justo una dificultad que le va a oponer al ventrículo en el momento de la eyección. Así que cuanto más aumentada está la resistencia, mayor es la poscarga. Están directamente proporcional. No, de nada. Bueno, abro el otro taller, sí, de este. Que sería el de esta semana, ¿no? A ver, así vemos el de... ¿De este algo más? ¿Alguna otra duda? Acá miramos las 4 preguntas ya. Bueno. El 18 habla sobre mecánica. Bueno. Es mecánica cardíaca, es un poquito más de lo mismo. Relacionar la apertura y el cierre de las 4 válvulas en las fases del ciclo cardíaco. ¿Eso se dan cuenta mirando el loop, el bucle del ciclo cardíaco, cómo están las válvulas, dónde están abiertas, dónde están cerradas? Imaginémonos que el puntito de abajo en la línea del bucle es el puntito A. Vamos a empezar con el bucle. En el punto A, ¿cómo están las válvulas? ¿Cómo están las AB? ¿Cómo están las sigmoideas? Abierta la AB y las sismoideas están cerradas. Exacto. Empieza todo lo que es la fase de llenado, hasta que obviamente el ventrículo se está llenando, genera presión. Cuando la presión del ventrículo supera el de la aurícula, ¿qué va a pasar en el punto B? Se cierra la AB. Cierre de AB, primer ruido cardíaco, acuérdense. Por lo tanto, en el punto B, todas las válvulas cerradas. Arranca lo que es el fenómeno de contracción isovolumétrica, en donde el ventrículo genera presión, pero está todo cerrado. Cuando llega al punto C, ahí el ventrículo supera la presión de los vasos que se lo ponen. ¿Y quiénes se abren? Las sigmoideas. Las sigmoideas. Eyección, cierre de sigmoideas en el punto D, segundo ruido cardíaco, y vuelve otra vez a bajar. Hace relajación isovolumétrica. Entonces, de ese modo es como van a estar las válvulas, y uno los tiene que orientar en el gráfico en cada una de las fases del ciclo cardíaco. ¿Cómo están formadas estructuralmente las válvulas? ¿Y para qué sirven los músculos papilares? Bueno, eso es bastante teórico, cómo están formadas. ¿Y quiénes son las válvulas que tienen músculos papilares?
¿Cómo está formada? ¿Qué es? ¿Tejido de qué tipo? Es tejido conectivo, ¿sí? No, tejido conectivo. Le tienen cierta rigidez. No sé si la palabra exacta para decir es rigidez, pero tienen cierto tono, justamente porque tienen que soportar, están estratégicamente ubicadas en lugares en donde soportan presiones distintas. Entonces, el tejido conectivo es el que le da el sostén a todo lo que es el aparato valvular. Y después tienen valvas, ¿sí? Que son móviles, que están unidas y que algunas tienen los músculos papilares, que son las que las sostienen hacia el interior del músculo. Que eso solamente quienes la tienen. ¿Qué válvulas? La bicúspide y la tricúspide. Claro, la sabe. Claro, porque sostienen justamente para que no colapsen, si no, colapsan las valvas. Exacto, porque esas son válvulas, perdón, que manejan menor presión. Acuérdense que siempre las más, como las válvulas más sufridas son las semilunares, ¿sí? Porque cuando las válvulas a veces se abren por ayuda de la gravedad, es como que la válvula se abre y la sangre cae, ¿sí? Cae por acción de la gravedad, básicamente. En cambio, cuando la sangre tiene que ser expulsada desde el ventrículo hacia los vasos, se abren, pero pasa la sangre a muchísima mayor velocidad, con mayor fuerza, en el momento de la sístole. Por eso van a ver que las válvulas semilunares, cuando lean la estructura, son válvulas que son como más fibrosas, más sufridas, porque la sangre, el paso o el roce de la sangre las lastima todo el tiempo, ¿no? Si bien están preparadas histológicamente, son más sufridas, más dañadas. Siempre están formadas por 3 valvas, las aórticas y la pulmonar. En cambio, como dijo Nati, la otra puede ser bicúspide y tricúspide. Bien. Después habla un poquito de los ruidos, que ya sabemos que los ruidos cardíacos son cierres valvulares, ¿sí? Recién los nombramos, cierre de AB y cierre de sigmoideas. Por lo tanto, los ruidos cardíacos normales son 2, ¿sí? Normales son 2. El R3 a veces uno lo puede escuchar y no habla de nada de las válvulas. Cuando uno escucha un R3 es en los pacientes que tienen, por ejemplo, un hiperflujo en estados hemodinámicos aumentados y escuchás el golpe de la sangre cuando el ventrículo se está llenando sobre sus paredes. Por eso en general el paciente está congestivo. Es como que cae muchísima sangre de golpe y el ruido que genera la sangre sobre la pared ventricular es lo que forma el R3. El otro ruido patológico que uno puede escuchar es el R4. El R4 es, ¿se acuerdan que en el momento del llenado el llenado era rápido? O se llama pasivo o rápido. Después había un llenado que era un poquito más lento y finalmente era activo, que era en el momento de la patada auricular. Bueno, a veces lo que puede pasar cuando la aurícula está hipertrofiada, ese momento de la patada auricular que lo escuches como un R4. Se llama protosistólico. Lo voy a escuchar justo antes de la sístole, o sea, en diástole, porque es en el momento del llenado. ¿Sí? El R4 es un fenómeno diastólico. Y el R3, ¿dónde lo escucho? ¿En sístole o en diástole? Según lo que les dije antes. ¿En diástole, profe? En diástole, porque es en el momento de llenado, ¿sí? Eso es cuando ustedes escuchan un ruido, decís,
Este es estoy escuchando un ruido de más en la diástole. Y decís, ¿es un R3 o es un R4? Porque los dos son diastólicos, por lo que dijimos. Bueno, eso es así, cuando ustedes se acostumbren y se empiecen a hacer el oído, el tiempo de la diástole uno lo divide en 3 partes. Lo primero se llama protodiastólico, mesodiastólico, telediastólico. Bueno, el del llenado está en la mitad. Es un soplo mesodiastólico, es en el momento del llenado. Todavía no ocurrió la patada. Es en el llenado rápido. Por eso lo escuchamos en la mitad de la diástole. Cuando escuchamos un ruido que está más cercano al R2, o sea, más cerca de la sístole, bueno, ahí ese es el soplo que se llama, o el ruido que se llama protodiastólico, justo antes de que empiece la sístole, y ese es el R4. Esto es difícil de explicarlo, es practicar, es escuchar, escuchar y escuchar. La realidad es que ustedes tienen que saber que tienen el R1, el R2, y que entre el R2 y el R1, que es la diástole, ¿sí? Bien cerca del R1 del siguiente ciclo voy a tener el R4 y en la mitad el R3. Los dos son ruidos diastólicos. Uno del llenado rápido y el otro de la patada auricular. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bueno, genial. Y después, bueno, la última de las preguntas. No, la 4 habla sobre las características de la pared, de la función, de arterias, arteriolas, capilares, vénulas, venas. Bueno, eso lo pueden leer. Básicamente es saber cómo es la histología, ¿sí? De las arterias, de las venas, de los capilares. No tiene mucho misterio, es lectura. Y no mucho más. Tal vez lo de los ruidos, sí, eso está bueno. Y yo después cuando los vea, vamos a hablar un poquito de los soplos, cómo nos damos cuenta, cómo los clasificamos. Cuando uno escucha un soplo sistólico, cuáles son las variables que tenemos. Y cuando escuchamos un soplo diastólico, cuáles son las lesiones valvulares, ¿no? Porque siempre que hablamos de soplos, hablamos de que la válvula está fallando. El ruido tiene que ser lo que venimos escuchando, un golpe seco que se cierra y se cierra. Yo cuando escucho que ese ruido está distorsionado o algo, eso es lo que denominamos soplo, y pueden ser por estenosis o insuficiencias, tanto de válvulas AV como de sigmoideas, y cada una tiene su característica. No, o sea, algunos se escuchan en sístole y otros en diástole. Pero el R3 y el R4 siempre en diástole, ¿sí? Uno es por el llenado rápido y el otro es por la patada auricular. Bueno, bien. Mensajitos, porque hablé con Sebastián acerca de la habilidad de este viernes y del seminario. El seminario no sé. La habilidad me dijo que la hacemos el viernes que viene todos juntos porque las habilidades son presenciales. Me dice dar una habilidad por Zoom es difícil. Así que creo que el viernes que viene, no sé, les daremos todos juntos la habilidad y el seminario, no sé, tal vez no sé si les mando mensaje. ¿Cómo lo va a hacer? Toda la semana que viene. Bueno, listo, para que entonces este viernes no, y el viernes que viene hacemos las dos habilidades, que serían en realidad la habilidad 18 y la 19, la de mecánica. Y arranca sangre. Bueno, qué suerte, chicas, terminamos con cardio esta semana. La semana que viene ya tenemos sangre. Bueno, bárbaro. Bueno, de última hacemos un ratito y un ratito. ¿Bien? Buenísimo, profe. Bueno, para los que cualquier cosa, a las 14 voy a dar esta misma clase y con el mismo link. Por si conocen a alguien que no se pudo unir ahora y se quiere Sí, conectar. profe, eso te iba a preguntar, porque hay compañeros que están rindiendo ahora. Y veo que algunos no hay.
Porque había parcial de género. Bueno, a las 14 hoy vemos esto mismo que vimos recién, con el mismo link. Dale, joya, profe, gracias. Y que avisen y el que se quiera enganchar, que se enganche. Dale, profe, muchas gracias.